Bienvenido a un nuevo programa de Alfombra Roja. Durante toda la historia del séptimo arte se han rodado cientos de películas sobre la historia del Cristo, bien utilizándolo como biografía de dicho personaje o siendo un trasfondo de otras sinopsis. Esta segunda opción es la que nos ocupa en la película del día de hoy, el título más emblemático de la Semana Santa y también uno de los títulos más importantes de toda la cinematografía. Para ello, retrocedemos en el tiempo al año 1959, para atravesar nuestra querida alfombra hablando de traición, de Dios y de fe. Hoy, en Alfombra Roja, Ben-Hur. La película nos cuenta la historia de Judá, el joven heredero de la casa de Ur, que ha sido durante su infancia amigo de un romano, Mesala. Cuando éste regresa a la ciudad como tribuno, requiere los servicios de su amigo para luchar contra los judíos, a lo que Judá se niega. Esto conllevará la ruptura de la amistad entre los dos jóvenes, hasta el punto de que Mesala aprovechará un malentendido para condenar a Judá acusándolo de asesinato y mandarlo a galeras. Pero en esa misma época llega a Jerusalén el Mesías, Jesús de Nazaret, cuya vida se entrelazará con el protagonista de nuestra historia. La película fue dirigida por William Wyler, cineasta responsable de títulos como La señora Miniver, Los mejores años de nuestra vida o La heredera. El papel protagonista, Judá Ben-Hur, recayó en el gran actor Charlton Heston, protagonista de títulos inolvidables como Los 10 mandamientos, El Cid o El planeta de los simios. El actor Jack Hawkins se metió en la piel de Quinto Arrio. A este intérprete lo hemos visto en El ídolo caído, El puente sobre el río Kwai o Lawrence de Arabia. El antagonista de la historia, Mesala, corrió a cargo del actor Stephen Boyd, protagonista de La caída del Imperio Romano, Venus Imperial o La Biblia. Junto a ellos, la actriz Haya Hararit, que interpreta el rol de Esther, protagonista de cintas como La Atlántida, Hombres que dejan huella o El socio secreto. Y dando vida al jeque Ilderim, vemos a Hugh Griffith, protagonista de los cuentos de Canterbury, Éxodo o Rebelión a bordo. La historia de Ben-Hur está basada en la novela homónima escrita por Lewis Wallace, un general del ejército de la Unión durante la Guerra de Secesión. Aunque el hombre era agnóstico, seguramente las visiones de la guerra influyeron en su conversión a la fe y al catolicismo. Tras la publicación de la novela, que fue todo un éxito, millones de lectores se acercaron a esta historia, destacando una gran pasión por los protagonistas, del mismo modo que sucedió años después con sagas como Star Wars, quien también tiene un componente religioso en su trasfondo histórico. Esta no era la primera vez en que Ben-Hur era trasladada a la gran pantalla. Había sucedido ya en dos ocasiones anteriores. La primera en 1907 con un montaje muy modesto y la segunda en el año 1925 con una maravillosa película muda que brilla con la meticulosidad de distintas secuencias como la carrera de cuadrigas o los desfiles romanos. Este film fue dirigido por Fred Niblo y contó con un ayudante muy especial, William Wyler, que fue quien dirigiría la versión definitiva.
esta de 1959. Con la única excepción de Infiltrados, Ben-Hur se constituye como la única película que ha obtenido el Oscar a Mejor Film, siendo un remake. Como los estudios de la Metro-Goldwyn-Mayer estaban peligrosamente al borde de la quiebra, decidieron lanzar el todo por el todo y contratar al famoso cineasta William Wyler, que ya había sido galardonado en 2 ocasiones con el Oscar a la mejor dirección, para realizar la película más épica hasta la fecha. De hecho, se utilizó el sistema del CinemaScope para ver esa gran historia en una pantalla gigantesca, algo que sorprendió a los espectadores, que estaban acostumbrados a la visión reducida en los televisores de sus domicilios. Así pues, nos encontramos con un film que aúna a miles de extras y 300 sets, incluyendo el decorado más grande jamás realizado hasta la fecha, el circo donde tiene lugar la famosísima secuencia de la carrera de cuadrigas. Todo ello, además, grabado con unas nuevas cámaras, las MGM Cámara 65, posteriormente conocidas como Ultra Panavision 70, para ofrecer a los espectadores el mayor espectáculo jamás visto. Vemos como telón de fondo una época histórica cargada de conflictos, la ocupación de Judea por el Imperio Romano, es decir, la supremacía de una religión sobre la otra, ya que la película nos muestra el nacimiento de la fe cristiana. Pero William Wyler, a pesar de ser judío, deseaba mostrar esa historia sin que destacase una religión por encima de las demás. Es decir, que la historia que mostraba en pantalla llegase a todos y cada uno de los espectadores de las salas de cine. Y esto nos lleva a uno de los mayores aciertos del director: la aparición de Jesucristo sin que en ningún momento le veamos el rostro ni escuchemos su voz. De este modo, el personaje crea una mayor fuerza para dirigirse a los espectadores, y es que cada uno puede idealizar la imagen del Redentor como mejor le parezca, pero solo se nos muestran las reacciones de los personajes de la historia al verle, aunque nosotros en ningún momento vemos su fisonomía. Y es que Ben-Hur no es únicamente una historia de venganza, como puede parecer de primeras, sino que se trata de un relato sobre la redención y el perdón, algo que trastocará la historia de Judá Ben-Hur desde su origen hasta la finalización del metraje. Para el papel protagonista se barajaron nombres de la talla de Paul Newman, Marlon Brando, Kirk Douglas o incluso Leslie Nielsen, pero finalmente el rol recayó en la gran superestrella de la época, Charlton Heston, que venía de realizar otro de los títulos indispensables del cine bíblico, Los 10 Mandamientos. Muchos años antes de la aparición de los efectos digitales, vemos cómo los industriales del cine podían hacer absolutas maravillas con un poquito de esfuerzo, talento e inventiva. Y es que vemos una de las mejores secuencias del cine, la carrera de cuadrigas, grabada in situ, con algunos dobles, pero con unos planos generales increíbles vistos con nuestros ojos. De hecho, esa famosa secuencia fue imitada y homenajeada por distintos cineastas posteriores, como el famoso George Lucas en su saga de Star Wars, claramente influenciada por Ben-Hur en la secuencia de la carrera de vainas del episodio 1, La amenaza fantasma. También nos encontramos con algo muy arriesgado para la época, como es hablar sutilmente sobre la libertad, la diversidad de las razas y de las distintas religiones, algo que, si bien estamos acostumbrados a ver en nuestros días, en los años 50 chocaba bastante a los que asistían a las proyecciones de cine. Y es que tanto la novela original como la película están hablando sobre una libertad religiosa y el entendimiento entre las distintas culturas. Y es que vemos como, por ejemplo, un jeque árabe ayuda a un judío a llevar a cabo su cometido, del mismo modo que ese judío
muestra su entendimiento con los romanos a pesar de los malos tratos y que el propio William Wyler, que era judío, está mostrando al mundo una historia con un trasfondo cristiano. Hay un claro trasfondo homosexual entre tres personajes. En primer lugar, entre Judá y Mesala. Y es que dan a entender como que en su juventud podrían haber tenido una relación mucho más íntima que de la simple amistad. Asimismo, también entre Judá y Quinto Arrio, el romano que lo adopta como hijo, pero que también deja entrever un deseo sexual por su pupilo. De hecho, para las secuencias de rodaje entre Judá y Mesala, es decir, entre Charlton Heston y Stephen Boyd, el director dio claras indicaciones a Stephen Boyd de que mirase con deseo a Charlton Heston para que éste se sintiese intranquilo y dar esa sutil pátina sobre este tema para solo los más avispados. Aunque a día de hoy ese aspecto sigue levantando ampollas del mismo modo que lo hacía en los años 50 con el estreno del film, hay que reconocer que la historia está ambientada en una época donde la homosexualidad era moneda corriente entre los hombres, y es que vemos a personalidades de la talla de Alejandro Magno, Adriano, Aristóteles, Aquiles o Patroclo que disfrutaban del sexo con hombres. Otro de los mejores aspectos del film es la maravillosa partitura orquestada por el maestro Miklos Rozsa, que crea una de las bandas sonoras más reconocibles de la historia y, al decir de muchos, la más hermosa jamás compuesta. Pero tan importante es el acompañamiento musical en las secuencias como la ausencia de ella. Y es que hay algunas escenas, como la famosa carrera de cuadrigas, en que la música desaparece para que el espectador disfrute con el sonido ambiente. Del mismo modo, hay algunas otras secuencias de diálogos interesantes donde la música desaparece para asentar la base de esa escena en los diálogos recitados por los protagonistas. El rodaje de la película duró 9 meses, de los cuales 3 fueron únicamente para la realización de la carrera de cuadrigas. 10.000 extras fueron utilizados para su rodaje. Asimismo, 78 caballos fueron trasladados a los estudios desde Yugoslavia y Sicilia. La película tuvo un presupuesto de 15 millones de dólares, una absoluta barbaridad, ya que era la cifra más alta hasta la época, y a día de hoy lleva recaudados 147 millones. Si ajustamos las cifras de la inflación, Ben-Hur se convierte en la 14ª película más taquillera de la historia, ya que todos sabemos que el número 1 sigue perteneciendo a la misma película desde 1939, Lo que el viento se llevó, con una cantidad recaudada difícilmente superada por ninguna otra durante toda la historia. Ben-Hur tuvo 12 nominaciones a los premios de la Academia, alzándose finalmente con 11 estatuillas, incluyendo los Oscar a Mejor Película, Director, Actor para Charlton Heston, Actor de Reparto para Hugh Griffith, Fotografía en Color, Diseño de Vestuario o Banda Sonora Original. También ganó 3 Globos de Oro, a la Mejor Película Dramática, al Mejor Director y al Mejor Actor de Reparto para Stephen Boyd. Durante toda la historia de los premios Oscar, únicamente 2 películas más han alcanzado ese número de estatuillas: Titanic de 1997 y El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey de 2003. Pero el éxito de Ben-Hur es aún más apabullante porque en aquella época había menos categorías e incluso esta película se hizo con varios de los premios más importantes, no únicamente galardones técnicos. Y hasta aquí el programa de hoy, y ya te aviso que entramos en la recta final. Así pues, espero que lo hayas disfrutado y, como siempre, dale me gusta, coméntalo, suscríbete al canal y pásalo a todos tus contactos. Nos vemos la próxima semana aquí, en Alfombra Roja.